Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Jóvenes, un programa donde hablamos sobre la vida de los adolescentes, cómo ayudarlos a fomentar un amor familiar, cómo superar conflictos, momentos tristes y sobre todo, te ayudaremos a ser mejor cada día y te daremos esa motivación que necesitas. Esto es Bienaventurados Jóvenes, más que un programa, una comunidad. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Bienaventurados Teens. Recuerden que más que un programa es una comunidad. Y pues bueno, el día de hoy es viernes 6 de septiembre del año 2024. Mi nombre es Alan Solecito y estamos a 19 grados. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual les va a gustar mucho, ¿ok? Y va a ser algo bastante bueno. Yo a este programa le puse el Dios de Elías, pero también vamos a hablar de otra cosa, el cual es hablar en público. A muchos no se les da bien el hablar en público, ¿sabían amigos? Incluso hay algunos que se les complica y que literalmente se quedan tiesos en pleno escenario. Así que vamos a hablar, vamos a dar algunos tips y vamos a hablar sobre algunos personajes bíblicos, los cuales tuvieron que hablar en público, en frente de muchos, para poder llevar el mensaje de Dios. También les puede ayudar bastante, así que vamos para allá. Mi nombre es Alan Solecito y comenzamos. Muy bien, pues primero hablemos sobre lo que es hablar en público. El hablar en público es un arte, el cual en mi opinión es de las mejores cosas que te podría pasar. No muchos tienen este don, sin embargo, es bastante importante. Y te voy a decir el por qué. Porque mira, si Dios te da este don de lo que es la comunicación, lo debes de aprovechar al máximo. Haz todas las cosas posibles para poder aprovechar ese don de la mejor manera posible. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre estos tips para hablar en público. Si es que tú no lo sabes hacer, claro. Hay algunos de los cuales ya lo tienen nato o que se han presentado en lugares como pueden ser escenarios, teatros, y ya con el tiempo se les fue pegando hasta ya formarse parte de ellos. Quedan tan acostumbrados en la que pues ya comienzan a hablar en público solitos. Sin embargo, si tú eres de los que se les complica hablar en público o con otras personas, yo te voy a dar aquí algunos tips. Primero hablemos sobre estos pequeños tips que te pueden ayudar bastante y te voy a decir el por qué te pueden ayudar. ¿Por qué te pueden ayudar? ¿Por qué te pueden ayudar bastante? Pues porque realmente hay mucha gente que tiene miedo, ¿sabes? O sea, cuando una persona va y se sube a una plataforma, a un escenario o incluso a una exposición de la escuela, cuando va a la exposición de la escuela o a cualquier otro lugar en donde haya gente, estas personas, hay algunas que se quedan completamente frías, completamente, por así decirlo, como dicen los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Que se quedan tiesas, paralizadas. Porque, por ejemplo, ¿aquí no le ha pasado que está en la escuela, por ejemplo, y le dan la exposición, el maestro te dice, ¿sabes qué? Tú, Juan fulano, vas a tener que dar tal exposición y vas a hacer esto, ¿no? Entonces ya te compras la cartulina, si es que antes no se te olvida, ¿verdad? y, y ahí te quedas, ¿no? Y entonces tienes que hacer la exposición en grupos. Un compañero hace una parte, luego hace otra, y al finalmente te toca a ti. Y cuando te toca a ti, estás ahí enfrente de todos tus compañeros, ¿no? Y te quedas ahí todo paralizado, así como de, no, pues, ¿qué digo, no? Incluso hay veces en las que la gente se le olvida lo que tienen que decir porque tienen tanto miedo, tienen tanta preocupación en su cabeza que quedan en shock. Se les olvida lo que tienen que decir, no saben qué hacer. Incluso hay algunos que se sonrojan. De hecho, yo conocí a una chica que venía en mi escuela, la cual era bastante tímida, bastante tímida. Y un día le tocó hacer una exposición. Nada más que aquí, no, ella no lo hizo en grupo, lo tuvo que hacer ella solita, la cual pues hablaba sobre el sistema respiratorio. Y es entonces de que mi amiga se quedó completamente, de por sí ya era tímida, de por sí ya era tímida. Ahora imagínense que esté enfrente de, yo le calculo 20 personas. Y pues como era en la escuela, ustedes saben muy bien de que en la escuela siempre hay alguien, ¿verdad? Hay alguien que es bien mala onda. Entonces, pues,
se comienza a burlar de ella, esa persona. Entonces eso como que la paraliza más, ¿no? Y además de que vi cómo se sonrojó, como si tuviera mucha pena, mucha vergüenza. Y esto es algo que también que les estaba hablando. De hecho, si recordarán los antiguos programas, los antiguos episodios, hablamos sobre las emociones. Pues aquí ella sintió vergüenza, amigos míos. Y bueno, ¿esto por qué se da? Hay diferentes casos sobre personas que tienen miedo a hablar en público. Hay algunos que, por ejemplo, como mi amiga, tienen miedo al rechazo, miedo a lo que digan los demás, tienen miedo de que se burlen la opinión de los demás, porque puedes decir tú en tu mente, pues yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero otros van a decir que no, entonces pues como que todos esos pensamientos se te quedan y dices, no, ¿qué pasa si se burlan de mí ahorita? ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si me trabo? ¿Qué pasa si digo mal una palabra? Y es entonces que ya de plano se quedan así, como que les importa mucho la opinión de los demás. Entonces, pues ya ven, ¿no? Y incluso hay algunas veces en las de que sí tienes esa preocupación de qué dirán. O hay incluso otros que simplemente no lo piensan, simplemente se quedan tiesos, se quedan ahí todos avergonzados porque no saben qué decir. Simplemente se quedan paralizados. Hay diversas maneras, hay diversas explicaciones por la que uno se queda así delante de todos. Sin embargo, yo te voy a dar aquí algunos pequeños tips, los cuales te podrían ayudar bastante, ¿sabes? Si tú tienes ese problema, ¿no? Porque yo creo que esto le ha pasado a muchos, ¿ok? Esto le ha pasado a muchos, yo me imagino. Y incluso tengo que admitir de que yo muchas veces siempre estoy en la comunicación. Yo normalmente estoy en público y me gusta hacerlo. Sin embargo, por más que tengas ese don, siempre también te viene esa preocupación de, pues, ¿qué dirán, no? Es algo que todos tenemos, todos, de que piensan que nos van a criticar. Así que pues aquí les voy a dar algunos tips, ¿no? Porque hay mucha gente que queda paralizada, no saben qué hacer ante esto y les da algo de vergüenza o de pena. Y sabes, el hablar en público, el estar con muchas personas les da una especie de vergüenza o un miedo. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Primero que nada, hablemos sobre un ejemplo muy famoso en este entorno bíblico. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es la Biblia. Y bueno, hablaremos sobre uno de ellos. Vamos a hablar sobre un personaje. Vamos a hablar sobre una persona de la Biblia, la cual pues tenía también este preciso problema, el cual es Moisés, el poderoso Moisés. Como ya muchos sabrán, Moisés era alguien bastante tímido, aunque ustedes no lo crean, era alguien tímido. De hecho, incluso era un poco tartamudo. De hecho, la primera vez que vio a Dios, si ustedes leen la Biblia, se asustó. Se asustó un poco y tartamudeó. Dios le había dicho a Moisés que le había encomendado la tarea de poder liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es entonces de que Moisés al principio queda algo confundido y pues siente algo extraño. ¿Cómo es que Dios pudo elegir a un hombre ya mayor que no se le da el hablar mucho con la gente y que aparte tiene que hablar con un gobernante para poder sacar a un pueblo entero? Es algo que aparte de dar miedo, porque un faraón es muy importante, es como un rey. Así que ya se imaginarán, Moisés, un pastor de ovejas, contra un rey supremo de Egipto, un rey de todo un país, por así decirlo, un gobernante, pues da miedo, ¿verdad? Incluso bastante confusión. Te da vergüenza el saber qué es lo que dirán de ti. El qué pasa si no resulta. Muchas cosas pasan por la cabeza de Moisés. Incluso en la Biblia se nos narra de que Moisés al principio trató de dar algunas excusas, trató de darle algunas excusas a Dios, porque él no se sentía seguro. Él trataba de decir, pero es que no soy bueno. ¿Por qué no envías a alguien más? No sería bueno hacerlo. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Y si me hacen algo? ¿Y si no me creen? ¿Y si me mandan a matar? ¿Y si no lo logro? Todo eso pasó sobre la mente de Moisés y trató de decírselo a Dios.
Y Dios le comentó, y le comentó todo esto a Dios. Obviamente Dios sabía lo que le pasaba a Moisés. Y por más que trató de convencerlo al principio, no pudo. Así que fue entonces que mandó a un representante, a un ayudante, el cual fue a Aarón, para que pudiera hablar por él. Es entonces que la primera vez que Moisés va con el faraón, quien lo ayuda es su hermano Aarón, a mandar el comunicado de liberar el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios poco a poco comenzó a llenarlo de motivación. Más aparte, algo que motivó mucho a Moisés fue el que la gente de Israel, el pueblo de Israel, era maltratada, era golpeada. Es entonces que esto le dio una especie de ira, le dio como una especie de enojo, la cual lo convirtió en una motivación. Y es así como poco a poco y con la ayuda de Dios comenzó a ser alguien mejor, que a pesar del miedo y a pesar del rechazo y a pesar de la vergüenza, Moisés siguió cada vez tomando más confianza y tratando de liberar al pueblo de Israel. Y es entonces que Moisés, a pesar de ser alguien tímido, alguien el cual padecía de tartamudeo, del cual pues casi no podía hablar bien por el miedo, ¿no? Y era alguien bastante inseguro y muy introvertido, Dios lo usó para convertirlo en un líder poderoso y de esta manera llevar al pueblo de Israel hacia la libertad. A pesar del miedo, incluso a pesar de todas las cosas malas que pasaba, Moisés tuvo la confianza en sí mismo y confianza en Dios. Además de la motivación de liberar al pueblo de todas esas cosas malas, ¿no? De todas estas cosas que fueron pues, fundamentales. Le dieron una especie de motor a Moisés y le fue ayudando una gran parte del tiempo hasta finalmente construir un carácter en él y hacerlo quien es ahora, un líder. Ahora tiene ese espíritu de liderazgo, un líder conocido mundialmente y que marcó un antes y un después en la historia del mundo. El liderazgo, la motivación, Dios y él mismo fueron construyendo un carácter el cual le fue ayudando con el paso del tiempo, incluso superando los miedos, porque sabía de que Dios y el propio poder de él le ayudarían a superar las adversidades. Moisés tenía una comunicación muy estrecha con Dios. Siempre estaba con Dios, siempre oraba, siempre platicaba con él y le pedía algunos consejos para poder ser mejor cada día. Y Dios se los daba. La verdad de que Moisés es un ejemplo a seguir, de cómo la motivación con la ayuda de Dios y sobre todo con mucha creencia en ti mismo, debes de creer mucho en ti mismo y con mucha fe, tú puedes poco a poco ir saliendo de esa zona de confort, ¿no? De ese lugar el cual antes no te dejaba hacer ciertas cosas y pues ahora los puedes hacer. Moisés era alguien tranquilo, alguien que pues realmente tenía mucho miedo. Moisés era alguien muy tranquilo, alguien que, pues por así decirlo, estaba en su zona de confort, la verdad. Él siempre estaba en su zona de confort, a él le gustaba pastorear ovejas, y ya había salido y trataba de borrar todo mal recuerdo o cosas malas que había vivido. Sin embargo, fue entonces que Dios lo mandó. Esto fue algo difícil para él. Sin embargo, decidió hacerle caso a Dios y dijo, bueno, pues si me está eligiendo es por algo. Y finalmente Moisés se convirtió en alguien que hasta hoy en día sigue siendo magnífico. Incluso los propios judíos en Israel, si tú vas a Israel, el propio pueblo de Israel hoy en día se ha atrevido a decir de que no existirá ninguna otra persona con tal liderazgo, con tal poder y con tal seguridad como lo ha hecho Moisés. Pues Moisés, aunque él no lo veía, tenía un gran don de líder, tenía un gran don de liderazgo. Y por algo Dios lo vio. Y además se encargó de la liberación de ese pueblo de Israel. Así que Moisés es un gran ejemplo de cómo si confiamos en nosotros mismos, tenemos la motivación y tenemos ese crecimiento espiritual, nos pueden pasar cosas muy buenas. Y algunas veces pues afrontarse a los problemas. Algunas veces probar algo nuevo puede ser bueno.
Algunas veces salir de esa zona de confort, de eso que te mantenía alejado, de ese miedo, cuando sales de eso, te conviertes en alguien más fuerte. Muy bien, ahora sí te voy a dar algunos tips para que tú puedas hacer como Moisés, para que tú puedas hablar en público y tengas esa seguridad de que lo vas a lograr. Primero te voy a dar algunos tips. Oye, primero que nada quiero que sepas de que muchas inseguridades son creencias, son, por así decirlo, como mentales. ¿Ok? Porque, como ya te había dicho, cuando hablas en público, ¿a poco no se te vienen esos pensamientos de, no, ¿qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Qué tal si hay un apagón? ¿No? Es entonces de que pasan ciertas cosas que realmente te hacen dudar. Pero mira, aquí te voy a dar algunos tips para hablar en público. ¿Ok? Para hablar en público puedes seguir estos consejos. Primero que nada, prepara tu discurso. Conoce el tema del que vas a hablar y practica. Practica y organiza tu presentación. Puedes tener una guía con el orden de los temas que vas a tratar. ¿Ok? Como en este caso aquí en la radio. Hay que tener una escaleta, un guión de lo que vas a decir, ¿no? Ahora, habla con claridad. Evita hablar muy rápido y practica para mejorar tu dicción. Porque hay algunos de que se la pasan así como de, hola amigos, ¿cómo están? ¿A poco no? Así que no, tienes que hacerlo bien, ¿ok? Sí, ahora, sé breve. Evita discursos muy largos y sé conciso de tus expresiones, ¿ok? O sea, si vas a hablar de algo, tampoco te tardes tanto, ¿ok? Tú trata de ser alguien eh, un poco más conciso. Ahora, sé espontáneo. Habla directamente con el público en lugar de leer un texto. Porque hay muchos de que pues sí leen como que el texto, ¿no? Pero de vez en cuando sí puedes leer el texto, pero te recomendaría que también hablaras con el público, de que también prestaras atención a tu alrededor, para que de esta manera pues te sientas visto, ¿verdad? Ahora, relájate, respira profundamente y concéntrate en tu material. Algo que muchos, como ya estaba contando, algo que a muchos les falla es que cuando están en público se quedan viendo tanto a las personas que les pasan diferentes escenarios, piensan en diferentes cosas, inseguridades, que se quedan en shock por completo. Es entonces de que para eso trata de pensar en algo bueno, ¿ok? Y después respira, cierra tus ojos y respira profundamente. Y después concéntrate en tu material, tómatelo con calma. Ahora, sé respetuoso. Evita insultos y faltas de respeto. También viste de forma, si quieres puedes vestirte de forma informal. No te preocupes por tu ropa y sé tú mismo. Tú te puedes vestir como tú quieras, ¿sabes? Te puedes vestir de la manera en la que tú te sientas más cómodo. Ahora, interactúa con el público. Esto es lo que más quiero que te quede en claro. Es que puedes hacer una pregunta al público para cerrar tu presentación. Porque si no, también algo que quiero decirte es de que si nada más te la pasas hable y hable y hable, vas a aburrir a tu público. Y pues no es lo que queremos, ¿verdad? Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es interactuar, que nos vean. Es entonces de que tienes que interactuar con el público. Hazle algunas preguntas. Como por ejemplo, aquí ahorita me están llegando unas cosas. Es que, es que también aquí nos envían saludos, ¿sabes? Entonces hay que interactuar. Ahora, elige un tema interesante. Elige un tema que interese a tu audiencia y evita temas que puedan dar lugar a discusiones, ¿no? Esos son algunos tips que yo te doy. Sin embargo, si quieres unos tips más personales que yo te voy a dar, mira, te voy a dar otros tips. Y es que un tip que te puedo yo dar es que cuando estés parado enfrente de las demás personas, veas un punto en específico. Puede ser algún foco o literalmente un punto, una mancha que esté en el techo o algún mueble y te lo quedas viendo y ya así no vas a tener ese miedo, por así decirlo, ya no te vas a paralizar. ¿Por qué? Porque ya no estás viendo al público, te estás concentrando en un punto en específico. Y de esta manera, esto te puede ayudar a la concentración, incluso a que se te olvide por un momento que estás en público y puedas dar de una mejor manera el discurso. ¿Ok? Que eso te quede muy claro.
Cuando hay mucho público, ve a un punto fijo. Puede ser un foco, un techo, una mancha, un punto dibujado o algo que te ayude a distraerte del público y te mantenga seguro. Debes de pararte recto, ¿ok? Eso también. Debes de pararte recto, derechito o derechita, con la cabeza siempre hacia arriba. No tengas la cabeza mirando hacia abajo o hacia un lado. ¿Por qué? Porque eso refleja incomodidad, refleja inseguridad, refleja pues miedo, refleja el miedo que tú tienes, refleja el miedo, el fracaso, el miedo al rechazo. Así que siempre hay que mostrar la cabeza alta. Cuando tú tienes la mirada hacia arriba y te pones recto, aquí le estás dando, esto también es lenguaje corporal. Cuando tú te pones en esta posición, le estás dando a entender a la gente de estoy seguro de mí mismo y lo voy a lograr. Así que pónganme atención. Eso es lo que, con eso te puede ayudar bastante, ¿ok? Eso es el lenguaje corporal y eso te puede ayudar a tener más seguridad, ¿ok? Siempre ten la cabeza alta. Esa es apariencia de seguridad. De esta manera te verás más atractivo o atractiva en el escenario o en el lugar en el que estés y te ayudará a mantener una mejor compostura. Ahora bien, otro consejo es que pienses que el público es tu amigo, ¿sí? Como lo oyes, como si fuera tu amigo. Esto ya es un tema más personal, ¿ok? Que yo te estoy dando. Son consejos que a mí me han servido. Así que ahora imagina que el público es tu amigo, ¿ok? Imagínate a tus mejores amigos entre el público, o imagínate que todos son tus amigos, que todos te conocen de alguna manera, ¿ok? De alguna manera esto te ayudará a ganar más confianza, ¿ok? Porque a mí sí me ha pasado de que digo, ¿qué puedo hacer? Ah, pues voy a imaginarme que el público es mi amigo. Tú hazle como si ya conocieras a todo el público. Ten ese pensamiento así como de, nah, estos ya son mis amigos, son mis compañeros, ya a estos yo ya las he tenido. Y de alguna manera, no sé por qué, pero te va a dar una confianza que te va a encantar, la verdad, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu cerebro realmente va a pensar que ellos son tus amigos. Es entonces de que te va a dar ese sentimiento de seguridad y pues va a ser más rápido, ¿sabes? También podrías orar para que todo salga bien. Este es otro tip. Para que sea lo que sea que digas, pues te presentes, cantes o hagas cualquier cosa. Para que todo salga de una manera positiva, puedes orar, ¿ok? Te recomiendo de que antes de que subas al escenario, antes de que cantes, hagas tu obra o lo que sea, siempre le reces a Dios, siempre le ores. ¿Por qué? Porque de esta manera estás pidiendo su protección, es entonces de que Él te puede iluminar de mejor manera para hacer lo que tú quieres, ¿ok? Para que así evites esos fallos, ¿no? Ahora también, te recomiendo que hables lo más seguro posible. Puede que tartamudees un poco, como lo hizo Moisés. Puede que te sientas un poco inseguro, pero es bastante normal, es normal, es normal. Es normal el miedo, es normal la vergüenza. No debes de preocuparte. No debes de preocuparte por eso. Trata solamente de verte lo más seguro posible. Ahora, repite en tu mente, todo va a salir bien y todo me va a funcionar. Sí, tienes que repetir eso las veces que sean necesarias hasta que te sientas cómodo o cómoda contigo mismo. Otra cosa que les podría servir mucho sería la respiración. La respiración es muy importante, ya la habíamos hablado. Te voy a contar por qué. Porque si tú tienes una respiración agitada, te falta el aire, eso es muestra de vergüenza, muestra de miedo. Así que lo mejor siempre inicia en la respiración. Así que cierra los ojos y respira muy profundo y déjalo salir. Respira y ya también, si puedes pensar en algo positivo o en algo que te guste, esto te ayudará a mantenerte tranquilo ante la situación. Sí, la respiración es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como ya había dicho, esto, si no respiras correctamente, si estás todo agitado de, pues no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque aquí ya estás mostrando inseguridad, mostrando vergüenza, le estás mostrando a los demás que tienes miedo. Y no, tú no debes tener miedo, amigo mío, amiga mía. Tú debes de comportarse bien. Ponte derecho o derecha, con la cabeza recta. Respira, respira, procésalo por un momento y ve un punto fijo.
y ya. Y comiences a dar tu exposición o lo que sea que tengas que dar, hazlo ya. ¿Ok? Debes de mantenerte tranquilo o tranquila ante la situación. Ahora, por último, y no menos importante, hay que estar más confiado o más confiada. ¿Por qué? Repito, muchas veces cuando estás confiado, te va bien, ¿ok? Porque la confianza es lo primero. Tienes que dar una buena vibra. Y de hecho, esto también te lo tengo que decir. Es de que la vibra, este sentimiento, así como tú te comportes en el escenario, es como la gente se va a comportar contigo. Si tú estás todo aburrido de, hola amigos, ¿cómo están? Pues no va a servir de nada. Si te cubres la boca, si hablas muy despacito, hola amigos, ¿cómo están? Pues no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque aquí ya estás aburriendo a tu público y vas a mostrar esa inseguridad que hará que la gente ya diga, no, pues no le va a hacer. Es por eso de que cuando tú hables, por ejemplo, en un escenario, pues la gente va a decir, no, pues no se le entiende, no se le escucha, y pues van a estar muy desanimados. Y de hecho, hasta me ha pasado, la otra vez les hablé sobre las misiones, ¿verdad? Me acuerdo. En misiones, como ya les había dicho, estoy en San José de los Capulines, ahí por Hidalgo. Y tenemos una pequeña iglesia en donde ahí van niños, sobre todo niños. ¿Y qué hacen los niños, por ejemplo, en este caso? Es un ejemplo. Pues son niños muy alegres, ¿no? Son niños que necesitan actividad, que necesitan una actividad física, que necesitan una emoción. Así que tienes que hablarles de una buena manera. Tienes que hablarles, hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Porque si tú nada más hablas, hola niños, ¿cómo están? Muy bien. Pues no les va a servir de nada. ¿Ok? Al contrario, los vas a terminar aburriendo. Es entonces de que debes de mantener tu mejor actitud y pensar positivo. Como tú te comportas, se comportarán ellos. Si tú te comportas muy tranquilo, muy tímido, pues los niños no te van a hacer caso. Al contrario, se van a ir y van a seguir jugando. Se van a concentrar en otra cosa en lugar de a ti. Tú tienes que concentrarte y tienes que captar la atención del público. Haz algo. Trata de decirles, por ejemplo, si son unos niños, diles, oigan chicos, ¿cómo están? Oigan, si se quedan toda la clase, se van a ganar una paleta. Y ya con eso ya los atraes. Pero al contrario, si tú eres de esos que dicen, hola niños, ¿cómo están? Eh, no, tienes que hacer algo. De hecho, también estaba dándome cuenta de que hay alguien que hace poco acabo de conocer. Es un señor en el mundo del emprendimiento. No sé si puede decir su nombre, yo creo que a lo mejor no sé. Pero igualmente les voy a contar su historia, ¿ok? Es de que este hombre es bastante bueno, es un empresario. Y bueno, pues se dedica pues prácticamente a hablar. Da conferencias sobre el dinero. ¿Y qué pasa aquí con este señor? De que él sabe manejar muy bien al público. Cuando te das cuenta de que el público se está, por así decirlo, concentrando en otra cosa, de que se está distrayendo, lo mismo que con los niños. Es más, hasta esto te puede servir mucho. Cuando estés en público, imagínate que todos son niños pequeños, ¿ok? Y tienes que captar su atención. Miren, esto pasó con este hombre que les voy a hablar. Resulta que este hombre es un empresario y da conferencias sobre dinero. Y resulta de que este hombre ha llenado auditorios, pero así. Ha llenado auditorios con muchas personas. ¿Y saben qué es lo que hace cuando el público se comienza a distraer? Hace algo para, por así decirlo, distraerlos, para captar su atención. ¿Qué hace? Miren, les voy a contar algo que pasó hace poquito con este señor. Y es que puso a este señor puso al público a interactuar. Él estaba en el escenario y le dijo, ok chicos, vamos a hacer este ejercicio. Conste, aquí ya está pidiendo que hagan ustedes algo. Y dice, muy bien, cierren sus ojos y golpeen sus piernas, así. Y ahí los tienes a todos diciendo, ah. Y dice, ok, ahora vamos a cantar. La, 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 la. Y ahí tiene a todos. ¿Para qué? Para mantenerlos activos, para ver si tienen la atención. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya no quieren hacer el ejercicio. Este señor, ¿sabes qué es lo que hizo?
Dijo, ok, chicos, aquí tengo una tarjeta. Tengo esta tarjeta edición limitada de mi emprendimiento, ¿no? O de lo que sea. Tengo aquí esta tarjeta edición especial y es la única que tengo. Esto obviamente a la gente le interesó y dijo, no, pues la tarjeta está bonita. ¿Por qué? Porque es plateada, porque brilla. Esto fue un anzuelo para la gente. Y ahí van todos acercándose. Literalmente el hombre solamente tuvo que extender la mano, todos le llegaron. Con esto sabes muy bien si te están poniendo atención. Aquí ya se vio de que sí le están poniendo atención a la persona, de que sí se puede, ¿verdad? Y ya al final el hombre dijo, no, pues ¿qué creen que en realidad les mentí porque no era la edición limitada? Aquí tengo otras más, pero si las quieren tienen que poner aquí mi cuenta bancaria, ¿no? Tienen que donarme mi cuenta bancaria y yo les daré gratis un libro. Y adivinen qué hicieron. Ahí van todos sacando su celular para poner el código QR y ahí van y le depositan. Así que aparte de que se ganó la atención del público, se ganó el dinero, aparte ya ganó más seguidores. Así que aquí yo te pregunto, si él puede, ¿por qué tú no podrás? ¿No? Así que este es un consejo muy importante. Trata de mantener vivo a tu público. Trata de, por así decirlo, tomarlos, captar su atención. Si luego ves de que alguien se te está yendo, por ejemplo, en este caso, regresamos a lo que a lo que es mi iglesia, un niño se distrae, pues le dices, a ver tú, niño de la camisa de rojo, si tú te quedas te voy a dar una paleta y aparte te voy a dar un peluche si te quedas hasta el final de la clase. Y él, pues como en este caso es un niño, pues sí lo va a hacer y se va a sentar y va a esperar hasta que termine toda la clase. ¿Ok? Lo mismo aquí con tu exposición. Puedes jugar un poco con el público para saber si te están poniendo la atención necesaria. Y vas a ver cómo con el tiempo vas a comenzar a socializar con tu público sin que te des cuenta. Es algo bastante bueno que te va a encantar mucho. ¿Ok? Esto te va a ayudar. Ahora, espero te haya gustado esa parte y pues vamos a continuar. Ahora sí, vamos con el tema con el que vamos a hablar. ¿Ok? Vamos con otro personaje bíblico. Y este personaje bíblico es Elías. Elías fue un hombre que es un hombre que está en la Biblia, ¿ok? Recuerda, se recuerda mucho, al igual que a Moisés, se marcó un antes y un después en toda la historia del mundo, al servir a Dios y al ser alguien completamente poderoso. Te voy a hablar del por qué se le llama un profeta a Elías. Pues ¿por qué? Porque para empezar hay que entender lo que es un profeta. A ver, vamos a hablar ahora sí de lo que es Elías, que es el tema del que estamos hablando. Elías, ok, vamos a hablar sobre lo que es un profeta, porque a él se le llamaba profeta. Un profeta es una persona que dice haber tenido una experiencia personal con Dios y que por ello habla en nombre de Dios para transmitir sus revelaciones a los demás seres humanos, a las demás personas. En la Biblia, los profetas eran hombres inspirados que recibían una palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes. Sus mensajes se relacionaban con la justicia social y la fidelidad a Dios. Por ejemplo, la palabra griega prophets puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se les llama videntes algunos, debido a su intuición espiritual. O sea que tienen ciertas visiones de lo que va a pasar. Y muchas veces esas visiones son por esa fuerza sobrenatural de Dios, podría ser. Los profetas son una figura muy frecuente en las tres grandes religiones, por ejemplo, ¿no? Lo que es el judaísmo, el cristianismo y pues muchas otras más, ¿no? Pero sobre todo aquí estamos hablando de lo que es Dios. Y aquí tenemos algunos profetas, como pueden ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y sobre todo de lo que estamos hablando ahora, lo cual son, pues, que es Elías, ¿verdad? Esos son algunos de los profetas más largos de la Biblia y que han tenido más poder.
Pero un profeta más que nada también es alguien el cual tiene seguridad de lo que dice. Por lo tanto, puedo hablar frente a muchos transmitiendo el mensaje. Por ejemplo, tenemos a Juan Bautista. Claro que sí, Juan Bautista. ¿Quién no se acuerda de este hombre tan importante que también se nos narra en la Biblia? Juan Bautista también es alguien muy importante. Él también fue un profeta y tenía que hablar en público, tenía que pararse encima tal vez de algún lugar alto. O sea, miren, aquí ya tenemos una pista. Hay que mantenernos en lo alto, ¿ok? Debemos de mantenernos en donde todos nos vean. ¿Por qué? Porque esto, nuevamente te lo vuelvo a explicar, esto atrae seguridad, ¿ok? Se tenía que parar en algún lugar alto, podría ser una montaña, una piedra, y desde ahí predicar la palabra. Obviamente la gente se iba acercando, pues quedaban cautivados con la explicación y la predicación de Juan. Por lo que al haber mucha gente, sabes que tienes público, por lo tanto tener público tienes que llamar más la atención. También esta es una parte, el de llamar la atención. ¿Para qué? Para que la gente te escuche, para que la gente, si ves por ejemplo a alguien durmiendo o lo que sea, nuevamente lo traigas otra vez nuevamente hacia ti. O sea, el mensaje que quieres decir. ¿A poco no te ha pasado? A ver, vamos a hacer una pausa. Y es que ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de cuando ibas a la escuela y el maestro estaba enseñando, ¿no? Vamos a suponer que este es tu maestro de matemáticas o de español. Y que en eso te estás quedando dormido. ¿Por qué? Porque la clase te hace aburrida y todo. Pero ¿qué hace el maestro? A mí, en mi experiencia, me tocó de que gritaba el maestro. Primero estaba hablando con una voz muy suavecita. Ok, alumnos, vamos a hablar. Ah, pero cuando veía que alguien estaba dormido platicando, ¿a poco no les hace? ¡Hey! Presten atención. A ver qué fue lo que dije. Aquí estás viendo si está captando la atención la persona. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Eso es llamar la atención. Lo mismo hacía Juan Bautista muchas veces. Hacía preguntas hacia los demás para saber si estaban poniendo atención. Les hablaba y les hablaba con firmeza. De hecho, en la Biblia se nos narra de que Juan Bautista gritaba mucho. ¿Por qué? No solamente era para alcanzar a los demás, sino también para que los escuchara. ¿Entiendes? Todo eso es muy importante. En este caso estamos hablando sobre los profetas, que sobre todo es Elías. Y Elías también es muy importante, que es el tema de hoy. ¿Ok? Hablemos sobre este hombre. Hablemos ahora sobre Elías. Elías, para dar una especie de explicación, pues fue un profeta el cual siempre hablaba con Dios. Por lo tanto, era un profeta, pues Dios le revelaba cosas que ningún otro humano podía saber. Otra cosa más es que él tenía una comunión tan, pero tan buena que incluso en los momentos en los que Elías pasó hambre, Dios envió cuervos. Sí, me estás escuchando bien. Cuervos, cuervos, a que le dieran de comer justo cuando Elías, por ejemplo, se encontraba en algún lugar donde había hambre. De hecho, se nos narra en la escritura, Dios mandó unos cuervos para que le dieran de comer a Elías. Y tú te preguntarás, wow, pero ¿cómo unos cuervos, los cuales se supone que tienen una muy mala reputación por ser animales salvajes, pues son animales muy violentos que atacan? ¿Cómo es que se pueden comportar tan tranquilos y obedientes? Incluso hasta llevarle comida a un hombre el cual pues ni conocen. Pues esas son cosas que hace Dios. Resulta de que Elías había pasado mucho tiempo con Dios y éste le revelaba diferentes cosas. En este caso, de que les hablaré sobre esta misma historia, pero un poco más adelantado, que vamos a hablar de la parte en donde ya habla en público, en la que Israel y otros pueblos cada vez se creaban un Dios más bien, creían en un Dios, incluso creían que era superior al Dios de Israel. Y este Dios era Baal. El Dios Baal, cada vez más gente creía en este nuevo Dios.
pues sí tenía una forma, por ejemplo, ¿no? Este sí tenía una forma, este sí se podía tocar, porque era una estatua, ¿verdad? Este sí se podía ver, este sí se veía imponente, era una estatua te estoy hablando de unos, por lo menos unos 5 metros. Es por eso que cada vez más gente comenzó a convertirse a este nuevo Dios. Incluso se, se autoproclamaban profetas de este nuevo Dios, el cual era un Dios falso, claramente. Solamente era la estatua de una persona, ni siquiera era real. Es entonces que Elías les dijo, adoran a una estatua. Ahora en este puesto, ahora este supuesto Dios, sin embargo, tiene ojos pero no ve, tiene nariz pero no huele, tiene boca pero no habla, tiene oídos pero no escucha, tiene extremidades pero no camina ni las mueve, ni las mueve, ni habla ni hace nada. ¿Cómo este pedazo de metal creado por el hombre mágicamente se convertirá en un Dios y les responderá a sus oraciones? Yo soy el único profeta del Señor que queda hasta ahora. Esto fue lo que dijo Elías y tiene gran razón. Pues aquí podemos ver cómo muchos pueblos, por ejemplo Canaán, algunas partes de Israel, cada vez se creaban a este Dios. ¿Pero por qué? Pues ¿por qué? Porque aquí vinieron otras religiones, vinieron otras personas de diferentes partes del mundo a decir, no, pues Baal es el verdadero Dios, este es el que te va a salvar de veras, porque sabemos que cada país tenía un Dios. Los egipcios le rezaban a uno que tenía cabeza de perro y quién sabe qué otras cosas. Aquí estos le rezaban a Baal. Y así, y como que esas religiones se fueron expandiendo alrededor del mundo. Y es por eso de que Elías, el cual sí tenía la revelación del verdadero Dios, ella sabía de que, oye, pues estos dioses son falsos, son personas como máximo, ¿no? Son personas que se proclaman dioses, pero que claramente no son. ¿A poco crees que el cabeza de perro, que una estatua, te va a salvar? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a curar de tus enfermedades? ¿Te va a hablar? Es un objeto inanimado, es un objeto que no habla, es un pedazo de metal hecho y formado por el hombre. El hecho de que hayas creado algo no significa que va a tener vida, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, mamá? Sí, así es. Efectivamente. Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Aquí ya le está haciendo la prueba. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Es así como pasó. Para esto Elías tuvo que hablar en público, ¿ok? Aquí, esta es una parte, aquí tuvo que hablar en público, porque, o sea, tan solo vean esto. Tuve que hablar en público, imagínense, tuvo que estar frente a muchas personas, tuvo que estar frente de 450 mil profetas, o sea, ¿se imaginan cuántos son esos? Es algo que obviamente pues sí puede dar incluso un poco de miedo, ¿no? Que obviamente no cualquiera se enfrentaría. Imagínense, uno contra tantos, eso es mucho. Y además tenía el riesgo de que lo atacaran. Porque en esos tiempos, y más ahorita, si no ¿cómo decirlo? Hay mucha gente que defiende sus creencias, ¿ok? Incluso si te burlas de su Dios o de sus creencias, se van a enojar y te pueden atacar, incluso golpear o demandar. Eso pasa hoy en día. Ahora imagínense, hace mucho que la religión en ese entonces era más. Sin embargo, aquí él tenía mucha valentía y mucha motivación, al igual que Moisés. Y además tenía un plan, defender al Señor y al pueblo de Israel. Es por eso de que Elías decidió ser valiente y ayudar a los demás, haciendo que dejaran de creer en Baal y ahora creyeran en Dios, en el único Dios verdadero, el cual es Yahweh. Como sabrán, y como lo dice la Biblia, Elías terminó ganando. ¿Por qué? Pues porque claramente
se estaba enfrentando literal ante una estatua no te va a hacer nada. Obviamente, aunque los profetas de Baal sí le dieron la ofrenda, ¿ok? Porque aquí en la Biblia se nos narra de que Elías tomó un toro y pues lo partió, ¿verdad? Lo cortó en cachitos y lo puso en el altar para Dios. Y los profetas de Baal hicieron lo mismo. Tomaron un toro, lo cortaron en cachitos y se lo dieron a la estatua. Y es entonces de que, pues, obviamente, por obvias razones, Elías terminó ganando. ¿Por qué? Porque él tenía una conexión muy estrecha, muy firme con Dios, y pues Dios estaba del lado de Elías. Es por eso de que esa ofrenda que le dio Elías a Dios, Dios consumió esa ofrenda. Se dice que cayó, por así decirlo, de que el cielo se puso rojo y se abrió un hoyo en el cielo en donde cayó fuego. Y ese fuego cayó sobre la ofrenda. Y es así de que Dios consumió, o por así decirlo, se llevó esa comida, esa parte. Cosa de que Baal obviamente no hubiera podido. Pues Baal solamente era una persona, era la imagen de una persona. Una persona no se compara con un verdadero Dios, con un Dios real. Y menos una estatua que es un objeto inanimado, un objeto el cual no te va a hablar, un objeto creado por el hombre. Es entonces de que pues finalmente todo el pueblo, incluso los mismísimos profetas de Baal, se inclinaron, doblaron rodilla para adorar a Dios. Y para esto, Elías tuvo que hablar en público. O sea, tan solo vamos a volver a repetir la historia. Tan solo vean esto desde su vista. Tantas personas, 450 y tantos, contra uno, ahí te pueden muchos hacer cosas malas. Te pueden gritar, te pueden golpear. De hecho, en esos tiempos estaba muy, por así decirlo, muy de moda, o como que la parte más, la forma de matar en ese entonces era apedrear. Ok, entonces ahí tenían que apedrear a la gente que hablara sobre Dios o sobre Jesús. Así que ya te imaginarás. Imagínate que, imagínate. Bueno, Jesús fue de... Imagínense, o sea, antes de Jesús obviamente estaba Elías. Pero vean, o sea, si ya en la época de Jesús, que fue un poco más para allá, ya golpeaban, ahora imagínate antes todavía en donde la creencia era diferente. ¿Ok? No te podías meter con ellos, ¿por qué? Porque ellos defendían sus creencias. Ellos tenían a Baal, al dios del agua, al dios del sol, creaban a muchos. Por lo tanto, tú ya sabrás qué es lo que pasa ahí, ¿no? Así que tuvo que hablar en público y tener seguridad y confianza en sí mismo. Sí, ahora sí vamos a hablar ya de hablar en público. Perfecto. Y muy bien, es así como este tema ya finalmente llega a su fin. Y bueno, espero que les haya gustado bastante, espero que esto les haya servido. Y estos tips que les di de hablar en público, que es captar la atención de los demás y ser como Moisés o Elías, de tener seguridad y confianza en ti mismo y orar a Dios, espero que eso les sirva bastante y les sea de bendición. Muy bien, ahora una vez que ya terminamos con esto, me gustaría dar la oración final. Esta oración que es tan importante para que todos ustedes queden iluminados por la gracia divina y que todas esas mentalidades tontas de no puedo, no lo voy a lograr, ¿qué pasa si me dicen esto? Desaparezcan. Y ahora te quedes con el sí, con el lo voy a lograr, voy a ser exitoso, no me importa lo que pase, voy a seguir. Así que vamos a orar. Cierren todos sus ojitos, hermanitos míos. ¿Ok? Y cierren sus ojitos. Y vamos a repetir esto. ¿Ok? Voy a orar por ustedes. Te doy las gracias, Padre Eterno. Te doy las gracias, Padre Yahweh, por este día. Te doy las gracias porque me permites concluir un tema más, una clase más sobre tu palabra. Te pido de que bendigas a todas esas personas las cuales tienen inseguridades, que tienen miedo sobre todo a hablar en público, que tienen miedo a hablar con las personas porque tienen ese miedo de decir, ¿qué pasará si me hacen esto, si hacen tal cosa? Quítale esas preocupaciones, Señor. Bendícelos, protégelos
Y es que cada día aprendan más sobre tu palabra y que cada día esa mentalidad de fortaleza, de bien, de amor y de paz vaya creciendo dentro de ellos para que finalmente se conviertan en grandes líderes. Porque todos los que nos están escuchando aquí en este momento son unos líderes, tienen el poder del liderazgo, tienen el mismo liderazgo que Moisés, el mismo liderazgo que Elías. Tienen ese poder dentro de todos ellos, solo que aún no lo han descubierto. Así que te doy las gracias, Dios, por este día. Te doy las gracias porque nos permites aprender cada día más sobre tu palabra. Y te doy las gracias por este tema que me acabas de ayudar a decir. Te doy las gracias, Señor, y bendito sea tu nombre. Muy bien, amigos, esto fue todo por hoy. Los quiero mucho. Mi nombre es Alan Soleil y hasta la próxima. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Te ha gustado? Escríbenos en los comentarios y sígueme en mis redes sociales como Alan Soleil y en mi canal principal de YouTube como Alan Solecito. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Yahoo!